Hola, buenas tardes. Yo he tenido la mala suerte de hacer esta ponencia después de las de Nacho y la de Pilar, porque es que han sido muy entretenidas, muy interesantes, y a mí me toca contar algo que es probablemente más técnico, más duro. Pero la culpa es de Pedro y de Sofía, ¿no? Que me dice, no hagas una presentación de Bain donde nos cuentes estrategias de experiencia de cliente o rediseño de Customer Journeys. Queremos que hagas una presentación, me dijeron, una ponencia académica de modelos analíticos de predicción del comportamiento del cliente. Así que esto es como tener una clase de contabilidad o de matemáticas a la 1:30 de la tarde. Allá vamos. Todos conocéis el NPS. Me gustaría cualificarlo un poco solamente. Esta métrica es realmente exigente. Primero está en una escala de -100 a +100, pero es que además, para conseguir promotores, estos te tienen que dar a una pregunta de probabilidad, una pregunta de intención o probabilidad de recomendar la compañía, un 9 o un 10. Somos muy exigentes con esto. La ventaja que tiene es que, o mejor, antes de hablar de la ventaja de la métrica, la ventaja que tiene la naturaleza es que aparecen curvas de Gauss. Es decir, que nosotros no tenemos que preguntarle a todos los clientes, sino que podemos coger una muestra significativa de clientes, calcular su media, y eso resulta que si lo hacemos una y otra vez se aproxima más o menos a curvas normales. Esta métrica en realidad es la diferencia entre dos medias de proporciones, con lo que introducimos es algo mayor, ¿vale? Es por tanto más volátil y eso significa que necesitamos un n mayor. Pero lo bueno es que, según ese estudio al que hacía referencia Alberto, parece que predice, o es la que entendemos que más cerca predice el comportamiento real de los clientes. Este es el estudio que antes se mencionaba, que se hizo hace más de 10 años y que se publicó en la Harvard Business Review, donde Fred Reichel, un socio de Bain, lo que había hecho es encuestar de diferentes maneras a 4.000 clientes en diversos sectores. Le había hecho distintas preguntas, ¿no?, por grupos. Le había preguntado, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de recomendar a un familiar o amigo la compañía X, ¿no?, en diversos sectores? Preguntó de otra forma, ¿con qué probabilidad seguiría usando? ¿Considera que merece esa compañía su lealtad? O incluso, más a la derecha, ¿cuán satisfecho está con esa compañía? Es la pregunta directa de satisfacción. Entonces vio, después observando, un tiempo después, cuál es el comportamiento real de los clientes en cuanto a contratación, a compra, incluso a recomendación real a familiares y amigos, vio que efectivamente la primera pregunta era la que más correlación tenía con ese comportamiento real. Y en base a eso se definió ese sistema NPS. Esa correlación con esa pregunta, con esa forma de preguntar, creemos que tiene sentido porque luego los clientes, nosotros los usuarios, nos comportamos de forma coherente a cómo recomendamos. Aquí traigo un ejemplo de grandes almacenes. Yo he desarrollado mi trabajo en experiencia de clientes sobre todo en servicios financieros, así que muchos de los ejemplos que os ponga serán de ese ámbito, pero este es de grandes almacenes. Entonces tenemos una muestra suficiente de promotores, pasivos y detractores, donde encontramos, que es lo habitual, que los promotores gastan más que los detractores. Esto parece lógico. También vemos que compran con más frecuencia. Aquí se representa el número medio de días de compras anuales por cliente. Los promotores, aquellos que recomiendan a sus amigos que lo hagan, ellos mismos compran más. Y también que, en efecto, recomiendan más los promotores que los detractores. De hecho, los detractores lo que suelen hacer son críticas que disuaden a potenciales clientes de venir. Es importante señalar esto porque en nuestros modelos de estimación de valor de cliente, y luego hablaré de ellos, también consideramos esa destrucción de valor de las críticas. Según lo que os estoy diciendo, todo esto va de análisis cuantitativo. Entonces lo quiero centrar o voy a utilizar en esta presentación las fuentes de encuestas a clientes, ¿no?, encuestas en volumen. Yo he creado este chart entendiendo que existen, probablemente no sea exhaustivo, existen tres tipos de encuestas. Las que llamamos top-down, que son encuestas masivas, anónimas, a clientes nuestros y a clientes de los competidores, donde obtenemos el nivel de NPS nuestro y de nuestros competidores, cuáles son los motivos de satisfacción y de insatisfacción, conocemos cuáles son las palancas que les mueven a estar satisfechos o insatisfechos y podemos calcular el valor económico de esos clientes. Esto es un tema muy, muy importante que luego desarrollaré porque es lo que nos permite crear business cases de las iniciativas que se nos ocurran. Otro tipo de encuestas que podemos llamar
pero nosotros llamamos bottom-up, son las que se hacen después de un momento de la verdad. Para nosotros la clave, más allá de la encuesta, es reaccionar ante una puntuación negativa. Estoy seguro de que todas vuestras empresas lo hacen, pero a mí me pasa que no lo hacen conmigo. Por ejemplo, cuando yo me bajo de un avión y me mandan una encuesta y digo, no me ha gustado, 0. Luego nadie me llama para preguntar por qué. O cuando salgo de un hotel y me preguntan también qué tal ha ido, yo pongo otro 0, además lo pongo a posta para ver si me llaman, nadie me llama. Si llamaran, y esto es una de las recomendaciones que hacemos, estaríamos mostrando una imagen de interés por el cliente, pero sobre todo podríamos quizás reaccionar para esa causa, para ese cliente concreto, y más allá, probablemente crear soluciones estructurales que afectan a más clientes, ¿no? Y luego otro tipo de encuestas, de estudios, probablemente con base cuantitativa y también cualitativa, pues las podemos utilizar para rediseñar Customer Journeys, ¿no? Hoy nos vamos a centrar en la primera. Y os quiero enseñar qué cosas podemos hacer con ese tipo de encuestas. Porque las empresas lo que quieren, hablando de experiencia de cliente, es saber cómo están. Pero cómo están en términos relativos. ¿Cuál es mi posición competitiva? ¿Cuáles son los segmentos de clientes que mejor y peor me valoran? ¿Dónde tengo más recorrido de mejora? ¿Cuáles son los principales motivos de enfado de mis clientes? ¿Cómo puedo actuar de forma más eficiente y efectiva para mejorar esa satisfacción? ¿Cuáles son los momentos de la verdad? ¿Y qué seguridad tengo de que lo sean? ¿Qué puedo hacer para mejorar la experiencia de cliente? ¿Y cuánto dinero voy a ganar si pongo en marcha esas iniciativas? Pues todo esto es de lo que pretende contestar ese tipo de encuestas. Vamos allá. Esto es un ejemplo de un análisis comparativo de NPS entre distintos bancos. ¿Podemos asegurar que el banco 1 es el líder? Pues no. Podemos calcular el NPS con la fórmula clásica, pero tenemos que calcular su error. La varianza de NPS se calcula como dice ahí. Yo os decía antes que introduce más error por ser una diferencia de dos proporciones, ¿no? El error es la raíz de la varianza sobre la raíz de la muestra, y así como rule of thumb, como dicen los ingleses, podemos asegurar que un valor es distinto de otro si tuvieran varianzas parecidas y tamaños muestrales parecidos, si se diferencian para un 95% de confianza de 2 raíz de 2 por el error. Pero eso es muy relevante, porque a veces nos quedamos en el cálculo de NPS y vemos gráficas como aquella y afirmamos que Banco 1 es líder. También podemos ver esos NPS por territorios, en este caso, y si nos hicieran la pregunta de dónde tengo que empezar a mejorar la satisfacción de mis clientes, diríamos en la región 4. Pero ¿y si decimos, bueno, es que el 50% de mis clientes está en la región 3? Ah, entonces, espera, entonces es la región 3. Bueno, ya, pero en la región 3 soy de líder. En la región 2 soy el quinto. Esto hay que considerarlo. Y los modelos que luego os voy a presentar tienen que tener en cuenta esos factores. O con otro ejemplo, también puedo tener esta gráfica de evaluación de NPS por segmento de clientes y podríamos decir, aunque ya podemos imaginar que es otro truco, que el segmento 4 es el que va peor, pero no es donde están mis clientes, pero es que es en el segmento 3 donde más dinero voy a ganar si convierto detractores en promotores. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Estas encuestas, estoy hablando de esas top-down, que son masivas, también incorporan algo de información cualitativa. El cliente nos dice qué es lo que no le gusta. Y eso supone que hay que crear gráficos como este u otros parecidos, donde tenemos cantidad de literales que hay que analizar, ¿no? Entonces, aquí simplemente quería mencionar que se puede hacer a mano o se pueden utilizar herramientas de data mining para clasificar rápidamente esos verbatims, sobre todo si son literales cortos, aunque luego haya que darle una revisión a mano. Seguro que esto ya lo conocíais. Nosotros decimos que la experiencia de cliente se puede modelar, y como todos los modelos, seguro que existen otros tan válidos o mejores que este, se puede modelar explicándola con 4 palancas. Este modelo nos funciona en, como decía antes, servicios financieros, pero yo creo que en muchas industrias podría ser utilizable, ¿no?
entendemos que la experiencia de cliente depende, la experiencia de cliente que muy bien definían los compañeros de la DEC, es la percepción subjetiva que tiene un cliente para con una compañía de productos y servicios después de haber vivido interacciones con ella, ¿no? Y esas interacciones se dan con la imagen de marca. Él percibe atributos de solidez, fundamental en el sector bancario, de modernidad, de compromiso social. Eso también influye en su satisfacción, ¿no? Por supuesto, interacciones a través de los canales de contacto. Entonces, tiendas, oficinas, internet, aplicaciones móviles. También valora y siente una satisfacción para con la calidad, la relación calidad-precio de los productos y servicios que ofrecen las compañías. Y, para nosotros, lo más relevante, pero no me quiero adelantar, también valora las interacciones de servicio que tiene con esas empresas. Es decir, cuán eficaces, cuán rápidos son, qué calidad le ofrecen cada vez que el cliente interactúa, independientemente del canal por el que sea. Incluso una interacción se puede dar a lo largo de ese Customer Journey por distintos canales, ¿no? La pregunta entonces es, ¿cuál de estas palancas es la más efectiva para mejorar la satisfacción de clientes? Esto es fundamental, porque esto nos lleva a decisiones estratégicas. ¿Mejoro mis canales? ¿Duplico el número de tiendas? ¿Invierto en promocionar o mejorar la imagen de marca? Tenemos un modelo que nos suele servir, insisto, seguramente no es el único y habrá otros incluso más válidos, que nos suele servir para determinar qué palanca es la más efectiva, ¿no? Es un problema de teoría de juegos cooperativos. Imaginaos que hay una serie de amigos, cada uno de los cuales pone un activo para lograr un fin común. Pues uno pone un tractor, otro pone la tierra, otro pone las semillas y otro pone capital. Y luego todos ellos juntos, necesarios en esa coalición, obtienen una ganancia. El problema entonces es cómo reparto la ganancia en función de la contribución que cada uno de ellos tiene a ese juego colectivo. Ese problema lo resolvió Shapley encontrando lo que llamó los valores Shapley, que son las contribuciones de los individuos que pertenecen a la coalición. Esta es nuestra propuesta para encontrar cuál de las 4 palancas es la más efectiva. Y como os decía, nos suele salir que la entrega de servicio, la calidad de las interacciones, más allá del precio, más allá incluso de los canales, es decir, hablando del sector bancario otra vez, no necesariamente está mejor en experiencia de cliente quien tiene más oficinas. No necesariamente está mejor quien tiene la última tecnología en el canal web o en la aplicación. No necesariamente el más barato, sino quien da mejor interacciones de servicio. Otra cosa muy relevante, todos hablamos de momentos de la verdad y además tenemos una intuición que está basada en nuestra experiencia de cuáles son los momentos de la verdad en cada una de las industrias, ¿no? Pero claro, esto no estaría mal que de vez en cuando comprobáramos que efectivamente son momentos de la verdad y nosotros otra vez, en el hilo de toda esta ponencia así tan técnica, pues utilizamos modelos estadísticos, ¿no? Entonces, este tipo de gráficas nos ayudan a reconocer cuáles son los momentos de la verdad, insisto, utilizando esas encuestas top-down, ¿no? La gráfica representa, en el eje vertical, la distancia o la diferencia de opinión para una misma cosa de promotores y pasivos. Cuanto más arriba estamos en la gráfica, más distinta es la opinión de uno y otro. Si es muy distinta, significa que esa cosa es un factor que explica su promoción. Si promotores y pasivos opinan lo mismo, entonces la promoción eso no es un factor de su promoción. Pueden opinar lo mismo de bien o lo mismo de mal. Podemos tener promotores y detractores que opinen igual de mal de la misma cosa, pero unos son detractores y otros promotores, con lo cual ese elemento no le influye. Este tipo de gráficas representa de una manera muy visual cuáles son, en este ejemplo, los momentos de la verdad, los que están arriba a la derecha. Pero claro, luego tenemos que saber si de verdad están situados ahí. Es decir, cuál es la significancia estadística de esas coordenadas, ¿no? Claro, si tuviéramos solamente 2 distribuciones, podríamos utilizar un test de hipótesis con el t-test. Aquí tenemos varias, en este caso son interacciones, podríamos hacer lo mismo para canales, ¿no? Otro tipo de elementos. Entonces utilizamos análisis ANOVA, donde buscamos que la relevancia, o dicho de otra forma, buscamos que la F,
el cuadro de abajo sea lo más alta posible, o que tengamos significancia estadística suficiente para afirmar que esos son los momentos de la verdad. Una vez que ya sabemos qué es lo que más le importa al cliente, por tanto, dónde deberíamos actuar, cuáles son los momentos de la verdad, luego tenemos que hacer esos business case. ¿Nos merece la pena hacer eso que parece que... ¿Nos merece la pena bajar el precio de un producto con tal de subir la satisfacción? ¿Nos merece la pena abrir nuevas tiendas o invertir en la web? Para eso utilizamos dos modelos. El primero nos permite estimar cuál es el incremento en NPS de una iniciativa concreta. Una iniciativa que puede tocar varias palancas, de las 4 que señalaba antes. Y el segundo nos permite calcular cuánto vale un punto NPS para ese segmento de clientes, en ese territorio, con ese perfil, que probablemente tenga un valor muy distinto al de otro tipo de clientes. Antes Nacho decía, ¿no? Para mis clientes de alto valor. Claro, probablemente lo que más nos importa es cuánto difiere un cliente de alto valor detractor de uno promotor, porque es la diferencia, es el salto al convertir su satisfacción lo que yo voy a obtener de ganancia. Vale. Os traigo aquí 2 ejemplos, espero que se entiendan, que explican los factores subyacentes al modelo de estimación de incremento de NPS para iniciativas concretas. Nosotros, para no complicarlo mucho, decimos que esa iniciativa tendrá un mayor NPS si afecta a más número de clientes, ¿vale? Hasta ahí es razonable. Si además eso que tocamos es muy importante para el cliente o no, y eso lo veíamos antes con los gráficos de momentos de la verdad, por ejemplo. Y también si tenemos mucho margen de mejora en la satisfacción. O sea, si estamos muy mal y podemos llevarlo a muy bien, pues evidentemente eso tiene que tener por lógica más impacto en la satisfacción global. 2 ejemplos. Queremos mejorar el tiempo de espera que los clientes pasan en las sucursales, reducir las colas, ¿vale? Ahora con la reestructuración del sistema financiero se han cerrado muchas oficinas, hay menos personal y hay más colas. Y eso afecta a X millones de clientes de un banco concreto. Y además sabemos, estadísticamente, por lo que antes os decía, que ese atributo de tiempo de espera tiene una importancia alta. ¿Qué quiere decir eso? Que está altamente relacionado con el NPS global, con la sensación o la satisfacción global del cliente para con el banco en este caso. Y además sabemos que estamos mal. Y eso nos da, siguiendo un modelo, pues un incremento de NPS, pues en este caso de 5 puntos. Claro, en esa ecuación, que insisto, pues no funciona a nosotros, pero puede haber miles otras, hay embebidos algunos efectos adicionales, como que es más fácil llevar a un cliente que ante la pregunta NPS nos dé 1, llevarlo a 2, es más fácil que convertir a alguien de 8 a 9 o de 9 a 10. Probablemente incluso sea más fácil convertir a clientes que son detractores pero que están muy cerca de ser pasivos que lograr promotores. Lograr promotores es realmente complicado precisamente por la exigencia de la métrica. Y luego lo que tenemos que hacer, una vez que ya sabemos cuántos puntos creemos que va a aumentar de NPS cierta iniciativa, tenemos que estimar, pues eso, cuánto dinero voy a ganar. Entonces, para ello lo que tenemos que hacer es calcular el valor de cliente promotor versus detractor. En esta gráfica, pues resulta que en valor actual presente, en NPV, el promotor tiene un valor de 13,5 miles de euros y el detractor 4,1. Vale, este tipo de gráficas son muy comunes, ¿no? Parece que, como decía al principio, los clientes actúan, o las personas humanas actúan en función también de su probabilidad de recomendar. Por eso llegamos a este tipo de gráficas y suelen tener este aspecto, ¿no? Y para explicar esas diferencias, nosotros utilizamos otra vez otro modelo y decimos, mira, las diferencias se manifiestan en que los clientes más contentos son más fieles, abandonan menos, permanecen más tiempo con nosotros. Eso se ve muy claro en empresas de servicios. Los clientes, además, más contentos, es más fácil que compren nuevos productos con nosotros, nuevos servicios. La venta cruzada es más fácil o se produce más. Y además recomiendan a nuevos familiares y amigos, cuyo valor también debo imputarle a ellos, ¿vale? Y con eso construimos estas gráficas. Otros comportamientos embebidos en el cálculo de estos modelos. El círculo de recomendaciones
de cada persona se agota. Ya llega un momento, llevas 20 años en una empresa, por decir algo, en una compañía, siendo cliente, entonces ya no tienes a nadie más a quien recomendar, vamos a ser honestos. Eso está embebido en el modelo. O, por ejemplo, ya no tengo más productos que comprar. Si ya me habéis vendido la hipoteca con el seguro de vida, el seguro de hogar, ya no tengo nada más. Eso también hay que embeberlo en el modelo porque si no, llegaríamos a situaciones, explotarían, ¿no? Entonces sería irreal. Lo que aquí he pintado son valores concretos deterministas. 13,5 es falso. Es imposible afirmar, tus promotores valen 13,5 miles de euros. No. En realidad, los valores de entrada, esas tasas de abandono, esas tasas de intención de venta cruzada, etcétera, otra vez, utilizamos valores medios que, gracias a la naturaleza, podemos modelar con curvas de Gauss. Entonces utilizamos valores medios y desviaciones estadísticas. Y eso provoca que los valores obtenidos para promotores y detractores también sigan distribuciones probabilísticas. Y utilizamos simulaciones de Monte Carlo para asegurar, damos las tres curvas y aseguramos que efectivamente un promotor vale al 95% de confianza y con un margen de error del 5%, por ejemplo, vale más que un detractor. Y por último, que es el objetivo de todo esto, normalmente el objetivo de las empresas es ganar dinero, lo que hacemos es estimar cuánto vamos a ganar con esa iniciativa para la cual asumimos, calculamos que vamos a aumentar el NPS en 5 puntos. Lo hacemos utilizando los valores de la gráfica anterior. Si vamos a convertir a tal proporción de detractores en promotores, sabiendo cuánto dinero nos provocan más, pues podemos calcular este tipo de gráficas, lo cual nutre un business case. Entonces ya podremos ir ante el comité de recursos, si queréis, o ante quien tenga que tomar la decisión, a decirle, mira, vamos a aumentar el número de oficinas. ¿Por qué? Por esto, porque me sale un business case y tiene sentido económico. Nos hemos dado cuenta a veces que cosas que parecen muy obvias no tienen sentido económico. O bien porque no está la preocupación del cliente con la web. Cliente, tengo que renovar la web. Hacemos esto y resulta que al cliente no le importa tanto la web. Y entonces cuando lo llevamos a valor económico, pues no te merece la pena el business case. Lo bueno de esto es que nos podemos creer los modelos o no, seguramente, como insisto, son mejorables, pero nos da rigor. Como veis, todo esto es cuantitativo, más allá de la valoración cualitativa, que antes describían muy bien mis colegas, nos da rigor siguiendo un método racional para defender proyectos de transformación de nuestra compañía. Porque nos permiten calcular tasas internas de retorno, puntos de break-even, etc. Decir también, además, que cuando alguien es promotor, todavía podemos extraer más valor de ese cliente, porque podemos hacer que aumente el número de recomendaciones, que nos traiga a más familiares y amigos. Ese elemento también tiene que estar, por tanto, incluido en el modelo. Y creo que eso es todo. Espero que os haya gustado y no haberos aburrido mucho.